Buenas noches, apasionados por las historias de terror. Hoy, el video y todos los relatos giran en torno al mismo trabajo, el de repartidor. Fui contactado por cada uno de ellos, y cada uno me contó sus experiencias sobrenaturales, todas generalmente distintas, enseñándonos que esta profesión es mucho más que simplemente entregar algo en una motocicleta o en un automóvil. Así que hoy les pido que se pongan cómodos, se coloquen unos audífonos si pueden, tomen una bebida de su preferencia y me permitan hacerles compañía. La Casa de las Máscaras. Quiero compartir con ustedes mi historia. Aunque todo ocurrió hace algunos años, hasta el día de hoy sigo sintiendo escalofríos cuando recuerdo aquella noche extraña y sombría. En esa época trabajaba como repartidor en un restaurante de comida china. Mi turno terminaba alrededor de las 11:40 de la noche, ya que el restaurante cerraba a la medianoche y los pedidos a domicilio se aceptaban hasta esa hora. Una de esas noches recibí un pedido para un barrio nuevo de la ciudad, donde nunca había estado. En cuanto entré en ese fraccionamiento, algo llamó mi atención. Había muy pocas casas habitadas. La mayoría todavía estaba en construcción. También había muchos terrenos baldíos por toda la zona. En algunas cuadras, todas las casas parecían estar inconclusas. Todo el lugar transmitía una sensación muy extraña. Después de dar muchas vueltas, por fin encontré la calle indicada en el pedido. Pero a medida que avanzaba, la situación se volvía todavía más extraña. Cuanto más seguía, menos señales de habitantes había, hasta que encontré el número indicado. La casa estaba prácticamente terminada. Ya tenía puertas y ventanas instaladas, pero todavía no había sido pintada. Era evidente que la obra estaba apenas en la fase final de acabados. En ese momento pensé que podía tratarse de otra broma. Eso ya había ocurrido otras veces. Algunas personas hacían pedidos falsos, y cuando llegábamos a la dirección, los habitantes decían que nunca habían pedido comida. Decidí ni siquiera bajarme de la motocicleta. Pensé en irme de inmediato, pero en el instante en que encendí la motocicleta, la puerta de la casa se abrió. Salió un hombre. Lo que llamó mi atención fue que llevaba una máscara de cabra. Era una máscara completa. Solo era posible ver sus ojos. Aquello me pareció completamente fuera de lo normal. No estábamos cerca del carnaval, tampoco era Halloween. No había ninguna razón para que alguien estuviera vestido de esa manera. El hombre solo levantó la mano haciéndome una señal para que me acercara. No dijo absolutamente nada. Mientras todavía intentaba entender aquella situación, otra persona apareció en la puerta. Esta vez llevaba una máscara de cerdo. Fue entonces cuando pude ver un poco del interior de la casa. Había una mesa grande. Alrededor de ella, varias personas. Todas llevaban diferentes máscaras de animales. En el centro de la mesa había varias velas negras y rojas encendidas. En ese instante, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Instintivamente comencé a dar algunos pasos hacia atrás. Algo dentro de mí me decía que necesitaba salir de allí de inmediato. Fue entonces cuando el hombre de la máscara de cerdo habló. «Puedes entrar». Inmediatamente después preguntó, con una voz extremadamente seria, «¿Por qué nos tienes miedo?» Y antes de que pudiera responder, añadió, «Solo serás ofrecido al diablo, si realmente lo mereces». Me quedé completamente sin reacción. No pude decir ni una sola palabra. Mientras tanto, las personas sentadas alrededor de la mesa comenzaron a reír. Una por una se levantaron y comenzaron a caminar lentamente hacia mí. En ese momento percibí otra figura. En el piso de arriba de la casa había un hombre con una máscara de perro. Él solo me observaba. No lo pensé dos veces. Corrí lo más rápido que pude. Subí a la motocicleta e intenté salir de allí de inmediato.
Mientras aceleraba, me di cuenta de que aquellas personas también habían apresurado el paso. Realmente venían detrás de mí. Por suerte, logré salir de aquella calle y poco después abandonar completamente el barrio. En cuanto me detuve en un lugar seguro, llamé al restaurante y conté todo lo que había sucedido. Ellos llamaron a la policía de inmediato. Al día siguiente supe cuál había sido el resultado. Los policías no encontraron absolutamente a nadie. Según ellos, la casa seguía sin terminar. No había muebles, no existía ninguna mesa. Mucho menos había señales de que alguien estuviera ocupando esa vivienda. Era solo una construcción abandonada. Hasta el día de hoy no sé quiénes eran aquellas personas, ni qué estaban haciendo en ese lugar. Pero tengo la certeza de una cosa, no era nada bueno. A veces pienso que si hubieran logrado alcanzarme, tal vez hoy no estaría aquí contando esta historia. Fue una de las escenas más aterradoras que he vivido. Aquellas máscaras hacían que todo fuera mucho más perturbador. Parecía que todas aquellas personas habían perdido por completo la cordura. Hoy ya no vivo en esa ciudad, pero todavía recuerdo aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Después de eso investigué mucho en Internet. Encontré relatos sobre posibles sectas y rituales, pero nunca descubrí exactamente de qué se trataba. La única referencia que hicieron fue al diablo. Y, sinceramente, espero no descubrir nunca el resto de aquella historia. Los gemelos macabros en la entrega 07. En 2015, trabajé como repartidor en una cadena de comida rápida muy famosa en todo el país. Estoy seguro de que ya han oído hablar de ella. Mi turno era de 3 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a sábado. Claro que cuando vas a tantas casas diferentes, terminas viendo todo tipo de cosas. Por eso, también trataba con muchas personas extrañas o maleducadas. Pero nunca me había ocurrido nada paranormal, especialmente durante mis entregas. Ya eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegué al lugar. Toqué el claxon para avisar que había llegado. Bajé de la motocicleta con el pedido y esperé afuera. La barda de la casa era baja, lo que me permitía ver el jardín delantero. Pronto escuché la voz de una niña. Cuando miré hacia el lado derecho del patio, vi a una niña de aproximadamente 7 años sentada en el suelo, de espaldas a mí. Frente a ella había otros 2 niños que aparentaban tener la misma edad. Lo primero que noté fue que eran gemelos. Estaban vestidos exactamente igual, con ropa un poco gastada y sucia. También jugaban con algunos juguetes esparcidos por el suelo. No sé qué fue lo que dijo la niña, pero cuando se dieron cuenta de que yo estaba allí, aquellos 2 gemelos se voltearon para mirarme. Fue en ese momento cuando todo comenzó. Durante algunos instantes veía sus ojos con normalidad, pero por cuestión de segundos era como si aquellos ojos desaparecieran, dando lugar a 2 agujeros completamente oscuros. Ellos también dejaron de jugar, no sonrieron, no dijeron absolutamente nada. Solo se quedaron mirándome fijamente, muy serios, con los ojos bien abiertos. Los 2 hacían exactamente el mismo movimiento. Balanceaban lentamente la cabeza de un lado a otro, al mismo tiempo. Era imposible notar cualquier diferencia entre ellos. Confieso que comencé a sentirme extremadamente incómodo. Sabía que solo eran niños, pero había algo en aquellas miradas que me inquietaba. No me gustó en absoluto su apariencia. Entonces di algunos pasos hacia atrás y me quedé en un punto donde ya no podían verme. La niña siguió hablando con ellos como si no estuviera pasando nada. Toqué el claxon nuevamente para ver si alguien salía. Después de unos instantes, una mujer apareció de inmediato. Caminó hasta la entrada y me preguntó si ya llevaba mucho tiempo esperando. Le respondí que no había problema y que no tenía de qué preocuparse.
Enseguida le preguntó a su hija por qué no había avisado que el repartidor había llegado. La niña respondió que ni siquiera se había dado cuenta. Cuando me acerqué para entregar la comida, me di cuenta de que seguía sentada en el mismo lugar, jugando. Pero los dos gemelos ya no estaban allí. La madre volvió a llamar la atención de la niña. Fue entonces cuando le dije, tal vez no fueron a avisar porque estaban jugando con ella, cosas de niños. En ese mismo momento, la mujer me miró con una expresión completamente confundida. Entonces preguntó, ¿cómo que ellos? No entendí. Ella continuó, yo no tengo más hijos. ¿A quién más vio aquí? Esa pregunta me dejó tan confundido como ella. Respondí que había visto claramente a dos niños gemelos jugando con su hija. Le pregunté si no eran hijos de algún vecino que habían ido a jugar allí, pero ella respondió que no. Dijo que no existían otros niños de la edad de su hija en esa cuadra. Ella era hija única. Entonces dijo algo que me puso la piel de gallina por completo. Dijo que la niña solía jugar sola, que con frecuencia hablaba con amigos imaginarios. Según ella, su hija decía que siempre había dos niños que jugaban a su lado. En ese momento, ya no supe qué decir. La pobre mujer parecía sinceramente asustada. También me sentí mal por haberle contado aquello, pero al mismo tiempo pensé que había hecho lo correcto. Definitivamente, aquello no era normal. Confieso que quedé muy afectado. En aquellas miradas había algo que no parecía humano. Los dos niños transmitían una sensación extremadamente pesada. Era una mirada que simplemente no pertenecía a unos niños. Estoy seguro de que eran otra cosa. Antes de irme, todavía le pregunté si estaba bien. Ella respondió que sí. Después llamó a su hija, con la voz visiblemente asustada, diciéndole que la cena había llegado. Me fui. Esa fue la única experiencia paranormal que viví trabajando como repartidor, al menos hasta ese momento. También me ocurrieron otras cosas, pero esas historias quedan para otra ocasión. Hasta la próxima. La mano en el portón. Hola a todos. Mi nombre es Oscar, pero todos me llaman Oso. Soy estudiante de educación física y, en la época de esta historia, apenas estaba comenzando la universidad. Para ayudar con los gastos, trabajaba medio tiempo como repartidor en una pizzería. Hacía entregas durante la tarde y la noche. Estuve aproximadamente 5 meses en ese trabajo, recorriendo prácticamente toda la ciudad en motocicleta. En mi relato voy a contar el motivo que me hizo renunciar a ese trabajo en tan poco tiempo. Todavía recuerdo perfectamente aquella noche. Eran alrededor de las 9 cuando recibí el último pedido del día. La dirección quedaba en un barrio un poco alejado de la pizzería. Sabía que llegaría muy tarde a casa, así que decidí ir lo más rápido posible para terminar la entrega y todavía alcanzar a hacer los trabajos de la universidad. Cuando llegué a la dirección, hasta me sorprendí. A pesar de ser un barrio sencillo y apartado, la casa era muy bonita. El jardín del frente estaba lleno de plantas y flores. Aún con la poca iluminación, todavía era posible verlas gracias a los postes de la calle. Toqué el timbre. Enseguida escuché una voz masculina que decía, «Puede pasar, la puerta no tiene cerradura». Aquello me pareció extraño. Decidí esperar a que el hombre saliera para recibir la pizza y hacer el pago. Me quedé parado afuera, cerca del portón principal. Pasaron algunos minutos y nadie apareció. De hecho, el silencio parecía aumentar cada vez más. Aquello comenzó a incomodarme. La calle estaba completamente vacía y el interior de la casa parecía todavía más silencioso. Como tenía prisa por irme, golpeé 3 veces la puerta y dije en voz alta, «Señor, llegó la pizza». Pero nadie respondió. Fue entonces cuando sentí que algo tocó mi tobillo. Miré inmediatamente hacia abajo. En ese instante sentí que todo mi cuerpo se helaba.
Una mano salía por los espacios del portón. Solté la pizza al suelo en ese mismo momento y salí corriendo. Aquella mano era extremadamente blanca, muy hinchada, y transmitía una sensación de frío imposible de explicar. En ese momento, tuve la impresión de estar mirando la mano de una persona muerta. Subí a la motocicleta y aceleré lo más rápido que pude. Solo me detuve cuando encontré un lugar donde había movimiento de personas. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Temblaba tanto que apenas podía respirar. Cuando por fin logré regresar a la pizzería, le conté todo al dueño del establecimiento. Fue entonces cuando me explicó que habían anotado el número equivocado de la casa. También me dijo que intentó llamarme para avisarme, pero no lo consiguió. Aún así, decidió llamar de inmediato a la policía para verificar lo que había ocurrido. Poco tiempo después, los policías entraron en la vivienda. Adentro, encontraron una escena de horror. Estaba el cuerpo de una señora mayor, ya sin vida. A pocos metros de ella también encontraron un gato muerto. Probablemente era la mascota de la mujer. En la entrada de la casa también encontraron la caja de pizza exactamente donde yo la había dejado caer, pero nunca encontraron ningún rastro de la persona responsable del crimen. El caso terminó apareciendo en los noticieros. Los vecinos dijeron que aquella señora vivía completamente sola. No tenía hijos. Vivía únicamente con su gato. Sentí mucha pena por ella. Fue triste imaginar que ese había sido el final de su vida, pero lo que más me atormenta hasta hoy es recordar aquella mano. La sensación de frío, su apariencia. A veces me pregunto, ¿habrá intentado aquella señora advertirme? ¿Habrá intentado impedir que entrara y terminara teniendo el mismo destino que ella? Nunca lo sabré. Pero una cosa es segura. Después de aquella noche, nunca más pude seguir trabajando como repartidor. Fue una experiencia que me marcó para siempre. Hasta hoy la recuerdo prácticamente todos los días de mi vida. La criatura en la noche lluviosa. Antes de que empiece a hablar sobre otras cosas extrañas que ocurrieron durante mi carrera como repartidor, creo que es mejor explicar algunas cosas sobre las entregas de hasta 50 kilómetros. El gerente del restaurante cobra una tarifa adicional a las personas que viven muy lejos. Si vives a 50 kilómetros de nuestra sucursal, por ejemplo, pagas un costo extra. La mayor parte de ese dinero va para mí. El resto se queda en el restaurante. Puede parecer un precio bastante elevado, pero créanme, algunas personas lo pagan. También tenemos bolsas térmicas especiales para que las pizzas sigan calientes al momento de la entrega. Sobre entrar a la casa de las personas, mi gerente lo permite, siempre que se haga de manera discreta y que consideremos que todo está bien. Tenemos permiso para hacerlo con algunos clientes frecuentes, principalmente con los que están postrados en cama. Para ellos, levantarse para abrir la puerta puede ser una tarea muy difícil. Además, llevar la pizza hasta la habitación generalmente significa recibir una propina más grande. Entonces, ¿por qué no? Muchas personas comentaron que se sintieron decepcionadas conmigo por no haber tenido el valor de entrar en la casa que conté en la publicación anterior. Pero la verdad es esta. Tenía miedo. Verdaderamente aterrorizado. Sin importar la cantidad de propina que hubiera recibido, subir a aquel segundo piso simplemente no parecía valer la pena. Pero, dejando eso de lado, me gustaría contar otras cosas extrañas que me ocurrieron casi a diario. No sé si los repartidores de otras partes del mundo pasan por el mismo tipo de situaciones, pero aquí, en el norte de México, suceden algunas cosas bastante cuestionables. Nunca me consideré supersticioso, pero he visto cosas que simplemente no puedo explicar. Y antes de que alguien diga que solo yo presencio este tipo de cosas, de una vez les digo que eso no es cierto.
Yo y algunos otros repartidores solemos reunirnos en un bar después del turno para conversar. Algunos de ellos también quedaron profundamente marcados por lo que vivieron. Hay un tipo que lleva una lámpara de queroseno dentro del coche durante todos los turnos nocturnos. Se niega a conducir en la oscuridad. Nunca contó exactamente lo que le ocurrió. Solo dijo que después de aquella noche jamás volvería a conducir por una carretera oscura sin alguna fuente de luz. Esas cosas son dolorosamente reales y nos están volviendo locos. En diciembre del año pasado estaba trabajando en el turno de madrugada, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Mi zona de reparto quedaba, la mayor parte del tiempo, cerca del pie de la montaña, en los límites de la ciudad. Como era diciembre y estábamos en México, había por lo menos 15 centímetros de agua cubriendo las calles. Solo las avenidas principales estaban realmente despejadas. Conducir por las carreteras secundarias era prácticamente un suicidio, principalmente para quien no tuviera un vehículo preparado. Por suerte, yo conducía un coche resistente. Además, era uno de los conductores más antiguos de la compañía. Precisamente por eso, me pidieron que hiciera una entrega casi en el límite del área permitida, a unos 45 kilómetros de la pizzería. Como el clima estaba horrible, decidí llamar para confirmar la dirección y preguntar si el cliente todavía quería recibir la pizza. Quien respondió fue una señora. Parecía extremadamente amable. Antes de tomar la carretera, me detuve a tomar mi café. Como siempre, así que salí de los límites de la ciudad, noté algo alarmante. Todas las luces se habían apagado. Postes, casas, todo. Imaginé que era un apagón provocado por la lluvia. Llamé a mi jefe. Él confirmó que esa región realmente estaba sin electricidad. Después de eso, volví a llamar a la señora. Buenas noches, habla su repartidor. Me di cuenta de que hubo un apagón y quería saber si todavía desea recibir la pizza en estas condiciones. Ella respondió de inmediato. Dios mío querido, ni siquiera imaginé que todavía vendrías. De verdad son increíbles. Mi casa está funcionando con un generador, así que será fácil encontrarla. Ve con cuidado, no conduzcas rápido bajo esta lluvia, puede ocurrir un accidente. Después de esa conversación, tuve la certeza de que recibiría una excelente propina. Encendí las luces intermitentes y continué el viaje. Necesitan entender el nivel de oscuridad que había en aquella carretera. Ya era después de la medianoche. Sin postes encendidos y con la lluvia cubriéndolo todo, lo único que iluminaba el camino eran los faros de mi coche, y aún así casi no se podía ver. Después de aproximadamente 10 kilómetros, encontré un coche detenido en el acotamiento, con las luces intermitentes encendidas. Estaba atravesado en la carretera. Por las marcas, era posible darse cuenta de que había perdido completamente el control. Estacioné unos metros detrás. No vi a nadie. La puerta del conductor estaba abierta. El agua ya empezaba a mojar el interior del coche. Fue entonces cuando vi la sangre. Había sangre en la ventana, en el volante, en el asiento del conductor. El accidente parecía haber sido extremadamente violento. Mi primer impulso fue sacar el celular para llamar a la policía. Sin señal. Claro. Estaba en medio de la nada. Decidí buscar a la víctima. Siguiendo las manchas de sangre en el suelo, llegué a dos conclusiones. Primero, quien conducía aquel coche había atropellado algo enorme. Tal vez un alce, tal vez un oso. La parte delantera del vehículo estaba completamente destruida. Segundo, la persona seguía viva cuando salió del coche. Había un rastro de sangre que se dirigía hacia el bosque. Fue entonces cuando cometí mi primer error. Decidí seguir ese rastro. Pensé que podría ayudar. Después de algunos minutos caminando bajo la lluvia,
Un pensamiento me golpeó. ¿Y si el animal todavía estaba cerca? Por el estado de aquel coche, cualquier criatura que hubiera causado aquello seguía representando un peligro enorme. Decidí regresar de inmediato. Apenas había dado 10 pasos cuando escuché un estruendo. Parecía que un árbol entero había sido arrancado del suelo. El sonido fue tan fuerte que todo mi cuerpo se paralizó. Empecé a correr, pero tropecé, caí de frente. Mientras intentaba levantarme, escuché una respiración pesada, muy pesada. Venía exactamente desde la dirección donde mi coche estaba estacionado. Aquello no parecía humano, era un sonido profundo, animal, cada vez más cerca. Me quedé completamente inmóvil. La respiración aumentaba, más fuerte, más cerca, hasta que finalmente logré ver aquella cosa. Medía por lo menos 2 metros de altura. Sí, 2 metros. Corría sobre 2 piernas, pero de vez en cuando caía sobre 4 patas y se lanzaba a correr como un oso. Después volvía a correr como un ser humano. Estaba completamente cubierta de pelo. Nunca sabré si aquella sangre era de ella o del conductor. La criatura pasó junto a mí sin siquiera notar mi presencia. Corrió carretera abajo. Permanecí escondido entre los árboles durante casi 10 minutos. Cuando por fin logré levantarme y regresar al coche, encontré una escena todavía más extraña. Las 4 puertas estaban abiertas. Todas las cajas de pizza habían sido destrozadas. Las pizzas estaban esparcidas por la carretera. No intenté entender. Subí al coche. Conduje directamente hasta la comisaría más cercana. Oficialmente, el informe concluyó que el conductor había atropellado a un oso de gran tamaño. Según la policía, el animal arrastró a la víctima hacia el bosque y la devoró. El cuerpo nunca fue encontrado. Lo único que localizaron fue un fragmento de la columna vertebral del conductor, a más de 80 kilómetros del lugar del accidente. Toda la ciudad participó en la búsqueda. Después descubrí que el hombre era primo segundo de la señora a quien iba a hacer la entrega. Eso no me sorprendió. Aquí, en el interior, prácticamente todo el mundo es pariente de alguien. Lo que realmente me asustó ocurrió días después. Las autoridades mataron a todos los osos que había en un radio de 50 kilómetros alrededor del accidente. Examinaron el contenido del estómago de cada uno de ellos. Ninguno, absolutamente ninguno, presentaba rastros de carne humana. Aún así, los especialistas seguían insistiendo en que solo un oso podía haber provocado aquellos destrozos. Solo que yo sé lo que vi. Aquello no era un oso, y lo peor de todo, fuera lo que fuera aquella criatura, todavía sigue suelta, y de verdad espero no volver a cruzarme con ella nunca más. Bueno, esa fue otra de mis historias. Si les gusta, todavía puedo contarles otras. La extraña señora que regaba las plantas. Hola a todos. Me llamo Santiago y, esta vez, quiero compartir una experiencia paranormal que viví cuando trabajaba como repartidor de pizzas en una empresa muy conocida aquí en mi departamento. En aquella época yo era solo un joven más que pasaba todo el día encima de una motocicleta haciendo entregas. Todavía no era tan peligroso como lo es hoy. Podía trabajar hasta altas horas de la noche con cierta tranquilidad, sin imaginar que algo realmente aterrador pudiera suceder. Lo que jamás esperaba era vivir una experiencia relacionada con lo paranormal. La verdad es que nunca creí mucho en esas cosas. Siempre fui de ese tipo de persona que se reía cuando alguien contaba historias de fantasmas. Incluso llegaba a decir que eran inventos o intentos de llamar la atención. Pero hoy soy yo quien está aquí, compartiendo una historia que todavía no puedo explicar. Todo comenzó en una noche común de trabajo. Ya había hecho varias entregas y solo quedaban 2, ambas cerca una de la otra. Como había un plazo para entregar los pedidos en un máximo de 30 minutos, decidí apresurarme.
Llegué a la primera dirección. Era una casa de una sola planta, con un portón de rejas abiertas que permitía ver todo el patio delantero. Me bajé de la motocicleta y enseguida noté a una señora mayor. Llevaba un abrigo blanco de mangas largas y sostenía una manguera. Lo curioso era que de la manguera no salía agua. Aún así, hacía movimientos como si estuviera regando las plantas. Eso ya me pareció extraño. Lo primero en lo que pensé fue en la ropa. Era una noche de verano. En Medellín hace mucho calor, incluso durante la noche, y aquella señora estaba vestida como si estuviera en pleno invierno. Traté de no darle importancia. Imaginé que tal vez solo fuera una anciana un poco olvidadiza. La saludé y dije: «Buenas noches. Vine a entregar la pizza de esta dirección». Ella no respondió. Solo giró lentamente la cabeza y se quedó mirándome. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Simplemente dejó de mover la manguera y permaneció inmóvil, mirándome fijamente. Intenté hablar de nuevo. No hubo respuesta. Fue entonces cuando noté algo todavía más extraño. Sus labios se movían lentamente. Parecía que intentaba decir algo, pero de su boca no salía ningún sonido. Su expresión transmitía una mezcla de tristeza e irritación. Aquella situación empezó a dejarme extremadamente incómodo. Como imaginé que tal vez ella no fuera la persona que había hecho el pedido, decidí tocar la puerta de la casa. Toqué varias veces, nadie respondió. Mientras tanto, la señora seguía observándome, sin parpadear, sin moverse, sin decir una sola palabra. Decidí desistir. Volví a guardar el pedido en la mochila. Tomé el casco y ya estaba a punto de irme cuando escuché que alguien gritaba: «¡Espere!». Miré hacia atrás. Era un joven que parecía estar un poco avergonzado. Me pidió disculpas por la demora, dijo que estaba bañándose y no había oído mi llegada. Fue en ese instante cuando noté algo. La señora había desaparecido. Miré rápidamente hacia el patio. Simplemente ya no estaba allí. Mientras le entregaba la pizza, comenté: «Menos mal que apareció». Pensé que iba a entregarle el pedido a la señora que estaba regando las plantas. En ese mismo momento, el joven cambió por completo su expresión. Quedó visiblemente asustado. Entonces preguntó: «¿Qué señora?». Respondí: «Una ancianita de cabello canoso usando un abrigo blanco. Estaba allí en el patio sosteniendo una manguera». Él siguió mirándome en silencio durante unos segundos. Después preguntó: «¿Habla en serio?». Confirmé que sí. Fue entonces cuando respiró hondo y comenzó a contar una historia. Dijo que había alquilado aquella casa hacía poco tiempo. Según algunos vecinos, antes de que él viviera allí, había una señora muy solitaria. Casi no hablaba con nadie. Era conocida por ser reservada, malhumorada y vivir aislada. Pero había una sola cosa que realmente amaba: sus plantas. Todos los días pasaba horas cuidando el jardín. Los vecinos decían que muchas veces la veían hablando sola mientras regaba las flores. Algunos meses antes había muerto dentro de aquella casa. El joven contó que siempre había pensado que esas historias eran solo una broma de los vecinos para asustar a quien alquilara la vivienda. Pero después de la descripción que yo hice de aquella mujer, comenzó a creer que tal vez los vecinos estuvieran diciendo la verdad. Confieso que quedé completamente impactado. Por primera vez en mi vida, pensé seriamente en la posibilidad de haber visto un fantasma. Durante mucho tiempo intenté encontrar alguna explicación lógica. Incluso llegué a pensar que tal vez fuera la abuela de aquel joven o alguna vecina. Cualquier cosa que pudiera justificar lo que vi, pero ninguna explicación tenía sentido. Hasta el día de hoy todavía no sé decir exactamente qué fue lo que ocurrió aquella noche. Sigo siendo una persona bastante racional, pero después de esa experiencia dejé de burlarme de las historias paranormales. Hoy prefiero admitir que existen cosas que simplemente no podemos explicar. Como dicen por ahí: hasta que te sucede a ti,
es muy fácil no creer. La luz en la hora macabra. Hola, gente. Después de lo que pasó, empecé a tener miedo de hacer entregas muy lejos de la ciudad, así que le pedí a mi jefe que pusiera a otro repartidor en mi lugar durante algunos días. Hasta que, esa noche, recibimos un pedido para una casa ubicada aproximadamente a 22 kilómetros de la pizzería. Kevin ya estaba haciendo una entrega a 40 kilómetros de distancia, así que ese viaje terminó quedándose para mí. Confieso que pensé en rechazarlo, pero ese es mi trabajo. Simplemente no puedo elegir qué entregas hacer. Decidí aceptarlo. Cuando leí las instrucciones del pedido, mi ánimo mejoró bastante. Decía: entregue exactamente a la hora acordada y recibirá una propina triplicada. Vaya, eso sonaba excelente. Rápidamente tomé la pizza y salí, pero claro, antes me detuve a tomar mi café. A mitad del camino, miré el GPS. Todavía faltaban 15 minutos para llegar al destino, pero solo quedaban 10 minutos para la hora acordada. Si quería recibir esa propina, tendría que acelerar. Como ya conté antes, aquí nieva mucho. Lo que estaba haciendo era extremadamente peligroso. Aún así, decidí correr el riesgo. Pisé el acelerador. Fue entonces cuando sentí que el auto pasaba por encima de algo, pisando inmediatamente el freno. Pensé que había atropellado a algún animal. Bajé del auto con mucho cuidado. Ya me estaba preparando para encontrar un venado muerto o cualquier otra cosa. Caminé hasta la parte trasera del vehículo, pero no había absolutamente nada, ningún cuerpo, ninguna marca de sangre, ningún pelo, ningún rastro, nada. Completamente irritado por haber perdido tiempo, comencé a regresar al auto. Fue en ese momento cuando ocurrió. Un intenso resplandor verde apareció frente a mí. Fue tan fuerte que tuve que cubrirme los ojos con el brazo. Duró apenas un instante. Cuando desapareció, todo volvió a la normalidad. Miré a mi alrededor. No había absolutamente nada. Sin entender lo que acababa de pasar, volví a entrar al auto. Entonces miré el reloj. Fue en ese instante cuando sentí que se me helaba el estómago. Había pasado una hora entera. Aquello simplemente no tenía sentido. Yo me había quedado parado allí, como mucho unos cuantos segundos. ¿Cómo podía desaparecer una hora entera así, sin más? Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. No logré encontrar ninguna explicación lógica. En ese momento, simplemente perdí las ganas de seguir trabajando. Llamé a la pizzería. Le dije a mi jefe que necesitaba irme a casa. Solo le dije que no me sentía bien. No le conté el verdadero motivo. En el camino de regreso, me detuve en el bar donde suelo encontrarme con los otros repartidores después del trabajo. Allí estaba Raúl. Tal vez lo recuerden. Es aquel compañero que instaló una lámpara de queroseno dentro del auto porque nunca más pudo volver a conducir en la oscuridad. Raúl tiene aproximadamente 35 años. Está casado, tiene 2 hijos. Es un tipo completamente normal. El verano pasado le ocurrió algo terrible durante una entrega. Hasta el día de hoy, la única persona a quien le había contado esa historia era nuestro jefe. Lo que reveló fue tan grave que terminó recibiendo 2 semanas de descanso con goce de sueldo. Solo hoy, después de unas cuantas cervezas, finalmente decidió contarme lo que ocurrió. Voy a repetir la historia exactamente como logré entenderla. Según él, todo ocurrió en junio del año pasado. Aquella noche estaba haciendo una entrega en el extremo norte de nuestra área de servicio. Era un viaje común, en medio de la nada, pero nada de aquella noche fue común. En un tramo completamente desierto de la carretera, perdió por completo el control del auto. Dio 7 vueltas de campana. Terminó dentro de una zanja al otro lado de la carretera. Conozco a Raúl desde hace mucho tiempo.
Conduce muy bien, nunca excede el límite de velocidad, nunca maneja borracho, así que nadie logró entender cómo ocurrió aquel accidente. Algunos decían que parecía como si simplemente hubiera olvidado cómo conducir, como si hubiera soltado el volante a propósito. Cuando le pregunté qué había pasado realmente, respondió: mientras conducía, parecía que todas las luces del mundo simplemente se habían apagado. Hasta la luna desapareció. No podía ver mis manos sobre el volante, ni el tablero del auto, ni la carretera. Nada. Era una oscuridad absoluta. Hizo una pausa, respiró hondo, luego continuó. No era como estar en una noche muy oscura, era diferente. Imagina el lugar más oscuro en el que hayas estado. Ahora multiplícalo por 100. Era como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Lo único que todavía podía ver era una leve sombra de mis dedos cuando acercaba la mano casi hasta mi rostro. Después de eso, pasé por encima de algo. Inmediatamente después me estrellé contra la zanja. Fue entonces cuando empezó a temblar mientras hablaba. Me di cuenta de que aquello todavía lo destruía por dentro. Respiró profundamente antes de continuar. Después de volcar, necesitaba pedir ayuda. Logré sentarme con mucha dificultad. Mientras buscaba el celular, sentí algo en el asiento del pasajero. Me detuve de inmediato. Volví a pasar la mano. Era como tocar a una persona, pero estaba cubierta por una especie de baba. Retiré la mano en ese mismo instante. Aunque había algo sentado a mi lado, no podía escuchar ninguna respiración, solo la mía. Se quedó en silencio durante unos segundos. Después continuó. Entonces apareció una luz verde, muy intensa. Así como apareció, desapareció. Y todo volvió a la normalidad. La carretera, la luna, el tablero, todo. Miré el reloj. Había pasado más de 1 hora, pero para mí no habían pasado ni 3 minutos. En ese momento, Raúl comenzó a llorar. No quería presionarlo, pero necesitaba saber cómo terminaba aquella historia. Después de algunos tragos más y de mucha insistencia, le pregunté: ¿qué pasó después? Respondió en voz baja: yo no lo sé. Después de aquella luz, simplemente me fui a casa. La única explicación que logro imaginar es que mi cerebro falló. Solo que hay una cosa que destruye por completo esa teoría. Fue entonces cuando levantó lentamente la camisa. En el hombro tenía una marca permanente, con la forma exacta de una mano humana, pero había algo profundamente extraño en ella. Los dedos eran 2 veces más grandes de lo que deberían ser, y el color no parecía natural. Era un negro absoluto. No era una mancha oscura. Era como mirar un vacío. Parecía que alguien hubiera borrado el color de esa parte del cuerpo. Era imposible describirlo. Ver aquella marca me provocó un ataque de pánico inmediato. Me despedí rápidamente de Raúl. Salí prácticamente corriendo. Entré al auto. Respiré hondo. Entonces levanté mi propia camisa. Fue cuando sentí que mi corazón se detenía. En mi hombro había exactamente la misma marca, idéntica. En ese instante comprendí por qué nuestro jefe le había dado 2 semanas de descanso a Raúl. No era para ayudarlo a recuperarse, era para mantenerlo callado. Después de todo lo que viví, después de lo que me pasó, después de ver aquella marca, tengo serias dudas de que algún día vuelva a hacer entregas en los límites de la ciudad. Entre todo lo que le ocurrió a Raúl y las experiencias que yo mismo viví, estoy seguro de que hay algo muy extraño ocurriendo en el estado de Chihuahua. Si eso también sucede en otros lugares del mundo, por favor, dímelo. Necesitamos saber que no estamos solos. La noche de un repartidor de hamburguesas. Mi nombre es Mauricio.
Hoy tengo 36 años, pero la historia que voy a contar ocurrió cuando apenas tenía 22. En aquella época, trabajaba como repartidor en una hamburguesería en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Hacía entregas hasta altas horas de la madrugada, ya que el establecimiento cerraba a las 3 de la mañana por estar cerca de una zona llena de bares y centros nocturnos. Muchos jóvenes pasaban por allí para comer después de las fiestas. Nunca tuve problemas con el horario. De hecho, hasta me gustaba trabajar de madrugada. Las calles eran más tranquilas y, aunque había pocos pedidos a esa hora, yo apreciaba la tranquilidad. Fue precisamente en una de esas madrugadas cuando viví la experiencia más macabra de mi vida. Lo recuerdo perfectamente. Eran exactamente las 12 de la noche cuando sonó el teléfono. Yo estaba en el mostrador conversando con un compañero que trabajaba en la caja y anotaba los pedidos. Él contestó la llamada y enseguida avisó que había una entrega. La pizza estuvo lista rápidamente y salí a hacer la entrega. Conduje cerca de 20 minutos hasta llegar a la dirección. En cuanto me detuve frente a la casa, pensé que estaba en el lugar equivocado. La vivienda parecía completamente abandonada. Todo estaba muy oscuro. No había ninguna luz encendida. Parecía imposible que alguien viviera allí. Aún así, llamé para confirmar la dirección anotada. La respuesta fue la misma. Realmente era esa casa. Bajé de la motocicleta, saqué la pizza de la mochila de reparto y observé mejor el lugar. Había un garaje largo y completamente oscuro. No existía portón, así que cualquiera podía entrar. Aún así, algo me decía que no pasara de allí. Después de unos segundos reuniendo valor, caminé solo hasta el inicio del garaje y grité: «¡Llegó la pizza!». Casi de inmediato escuché una voz masculina que venía del interior de la casa. Respondió únicamente una palabra: «Entre». La voz era extrañamente tranquila. Me quedé inmóvil. No me sentía cómodo. Entonces, unos segundos después, el hombre volvió a gritar, esta vez con mucha más fuerza: «Entre». Ya estaba a punto de dar el primer paso cuando escuché que una mujer me llamaba desde la acera. Miré hacia atrás. Parecía una mujer en situación de calle. Llevaba ropa sencilla y un poco sucia, pero parecía completamente consciente. Me acerqué para saber qué quería. Ella preguntó: «¿Qué está haciendo entrando a esa casa?». Le respondí que solo estaba entregando una pizza. Fue entonces cuando dijo algo que me dejó helado: «Ahí no vive nadie». En ese mismo instante, los perros que estaban con ella comenzaron a ladrar desesperadamente hacia el interior de la casa. Algunos se acercaban al garaje y regresaban corriendo, como si hubieran recibido una golpiza o sentido un miedo enorme. La mujer continuó: «Esa casa está abandonada desde hace 3 años. Según ella, el antiguo propietario era un hombre de aproximadamente 60 años que vivía solo. Contó que solía llevar muchachos al interior de la vivienda, hasta que cierto día un joven entró en la casa y, poco tiempo después, el dueño apareció muerto. Mientras ella hablaba, yo intentaba descubrir si aquello tenía algún sentido. No sabía si estaba escuchando una historia inventada, pero ella parecía extremadamente seria. No demostraba estar ebria ni confundida. También comentó que sus perros nunca dejaban de ladrar cuando pasaban frente a aquella casa. Dijo que simplemente se negaban a cruzar ese tramo de la calle. Entonces le conté que alguien había respondido a mi llamado. Le pregunté si no había un nuevo residente. Ella solo sonrió de forma irónica. Me dijo que observara mejor la vivienda. Solo entonces noté detalles que habían pasado desapercibidos. El garaje estaba cubierto de maleza. Había mucha basura esparcida. El olor a alcantarilla era fuerte. Volvió a preguntarme: ¿de verdad cree que alguien vive aquí? Me quedé sin respuesta. Entonces dijo: váyase, es por su bien. Porque si hay alguien ahí dentro, no es alguien que vaya a pagar esa pizza. Después de eso, ella siguió su camino con los perros. Yo permanecí inmóvil durante unos segundos.
Luego subí a la motocicleta y me fui. Cuando regresé a la hamburguesería, mi compañero me preguntó por qué había tardado tanto. Puse la pizza sobre el mostrador y le conté toda la historia. Él respondió que había tomado la decisión correcta. Dijo que, aunque no creía en fantasmas, perfectamente podía tratarse de alguien intentando asaltar a repartidores. Pensé que aquel asunto terminaría allí. Pero estaba equivocado. La semana siguiente, después de mi día de descanso, llegué al trabajo y el encargado del mostrador me sorprendió con una noticia. Me contó que la noche anterior, el mismo número de teléfono había llamado otra vez. El pedido era exactamente para la misma casa. Como yo no estaba trabajando, otro repartidor fue a hacer la entrega. El gerente, aún sabiendo lo que me había ocurrido, obligó al muchacho a ir. La única recomendación fue: no entre a la casa. Espere a que la persona salga. El repartidor estuvo de acuerdo. Cuando regresó, estaba completamente pálido. Apenas podía hablar. Contó que golpeó la puerta varias veces. Nadie apareció. Poco después escuchó que un hombre decía: «Entre», tal como me había ocurrido a mí. Decidió esperar afuera. Fue entonces cuando la puerta se abrió sola. El interior estaba completamente oscuro. Era imposible ver cualquier cosa. Segundos después, sintió que algo lo agarró y lo jaló hacia el interior de la casa. Juraba que no había nadie allí. Aún así, algo lo sujetó. Desesperado, comenzó a forcejear con todas sus fuerzas. Solo entonces logró escapar. Corrió hasta la motocicleta y regresó inmediatamente a la hamburguesería. Esa misma noche, el gerente decidió llamar a la policía. Los agentes fueron hasta la dirección. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había habitantes, no había ninguna señal de que alguien estuviera viviendo allí. Era solamente una vivienda abandonada. Cuando me enteré de eso, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Hasta hoy pienso en lo que habría ocurrido si hubiera obedecido aquella voz y hubiera entrado. Tengo la certeza de que habría visto algo. O quizá ni siquiera habría salido de allí. Lo más extraño de todo es que aquella hamburguesería siguió recibiendo llamadas de ese mismo número durante varias semanas, siempre a la medianoche. Según el encargado, siempre era la voz de un hombre. Pedía 2 pizzas y decía exactamente la misma frase: «Esta noche será para gastar energía. No se demoren». Las llamadas continuaron durante semanas. Después simplemente dejaron de llegar. Hasta hoy no sé explicar lo que ocurrió. ¿Será que realmente era algo paranormal? ¿O había alguien intentando atraer personas a esa casa? Confieso que todavía soy un poco escéptico, pero después de aquella experiencia, nunca más pude mirar esa historia de la misma manera. La entrega en la casa cerca del cementerio. Ernesto era un repartidor de San Luis Potosí, una ciudad pequeña pero con una intensa actividad nocturna. Conocía cada calle, callejón y pasaje. Sin embargo, aquella noche, algo parecía diferente. Estaba más oscuro de lo normal, y una densa niebla cubría las calles, haciendo difícil ver más allá de unos cuantos metros. Ernesto tomó un pedido de una pizzería local y notó que la dirección de entrega estaba en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Una zona más aislada, cerca del antiguo cementerio municipal de San Luis Potosí. Mientras recorría las calles oscuras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó apartar el presentimiento, concentrándose únicamente en la entrega. Cuando llegó al destino, vio una casa vieja y con poca iluminación, con las ventanas cubiertas por cortinas pesadas. La vivienda parecía completamente abandonada. Aún así, Ernesto llamó a la puerta y esperó a que alguien respondiera. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ladrido lejano de un perro. De repente,
La puerta se abrió lentamente, rechinando, pero no había nadie allí. Ernesto llamó al cliente, pero no obtuvo respuesta. Decidió dejar la pizza en el suelo, junto a la puerta, y se dio la vuelta para regresar a la motocicleta. Antes de poder dar el primer paso, sintió una presencia detrás de él. Se volvió rápidamente. Una figura sombría estaba de pie en la entrada de la casa. Era un hombre alto, extremadamente delgado, con ojos profundos y una sonrisa perturbadora. ¿Tiene hambre?, preguntó él con una voz ronca y escalofriante. Ernesto tragó saliva e intentó mantener la calma. «Solo estoy haciendo la entrega, señor. La pizza está aquí». Señaló la caja que estaba en el suelo. El hombre dio un paso hacia adelante, saliendo de la sombra de la puerta. Fue entonces cuando Ernesto notó algo imposible. Los ojos de aquel hombre no tenían pupilas. Eran solamente dos vacíos completamente negros. «La pizza no es para mí», respondió él. «Es para usted». Antes de que Ernesto pudiera decir cualquier cosa, la puerta se cerró violentamente. Se quedó solo en la oscuridad. El pánico se apoderó de su cuerpo. Corrió hacia la motocicleta, encendió el motor y arrancó lo más rápido posible. Mientras aceleraba, escuchó la voz del hombre resonando en la noche. «No puede huir de lo que está por suceder». Ernesto aceleró aún más por la carretera en dirección al centro de la ciudad. Sin embargo, la niebla parecía volverse cada vez más espesa. La sensación de estar siendo seguido aumentaba a cada segundo. Miró por el espejo retrovisor. Su corazón estuvo a punto de detenerse. La figura sombría corría detrás de la motocicleta sin mostrar el menor esfuerzo, incluso a la velocidad a la que él iba. El miedo se apoderó de él. Ernesto aceleró aún más, intentando dejar atrás aquella presencia. Cuando por fin llegó a una zona más iluminada y concurrida, la figura desapareció, como si jamás hubiera existido. Todavía conmocionado, se detuvo en una plaza para recuperar el aliento. Sacó el teléfono celular para revisar la siguiente entrega. En ese instante apareció una nueva notificación en la aplicación. «Entrega completada. Gracias por aceptar nuestra llamada». El número era desconocido. La dirección era nuevamente la casa cerca del antiguo cementerio municipal de San Luis Potosí. Desesperado, Ernesto intentó borrar el mensaje, pero el teléfono se bloqueó. La misma frase comenzó a aparecer repetidamente, en un bucle infinito. «Entrega completada. Gracias por aceptar nuestra llamada». «Entrega completada. Gracias por aceptar nuestra llamada». «Entrega completada. Gracias por aceptar nuestra llamada». Sintió que la temperatura descendía bruscamente. Levantó lentamente la cabeza. En el otro extremo de la plaza, la figura sombría estaba de pie. Observaba a Ernesto con la misma sonrisa macabra. Conmocionado por lo ocurrido, Ernesto decidió que necesitaba cambiar de ciudad. Resolvió comenzar una nueva rutina haciendo entregas en soledad de Graciano Sánchez, creyendo que un nuevo ambiente lo ayudaría a olvidar todo aquello. Al día siguiente, comenzó su turno con normalidad. Las primeras entregas transcurrieron sin ningún problema. Poco a poco, comenzó a creer que todo había sido solo producto del miedo de aquella noche, hasta que recibió un nuevo pedido. La dirección era desconocida, pero la aceptó con normalidad. Recogió el encargo y partió. A medida que se acercaba al destino, percibió algo inquietante. Una densa niebla cubría toda la zona, exactamente igual a la de la noche anterior. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Aún así, continuó. Cuando por fin llegó a la dirección, su corazón estuvo a punto de detenerse. Era la misma casa, la misma construcción vieja, las mismas ventanas cubiertas por cortinas pesadas, la misma puerta de madera. La puerta se abrió lentamente y el mismo hombre apareció en la entrada. «Ha vuelto»,
dijo él con la misma voz ronca. Pensé que tardaría más en volver a encontrarnos. Ernesto quedó completamente inmóvil. El hombre dio un paso más. Su sonrisa se hizo aún más grande. No puede huir de su destino. A su alrededor, la sombra comenzó a crecer, tragándose toda la luz que había alrededor. Dominado por el pánico, Ernesto dejó caer el encargo y salió corriendo hacia la motocicleta. Intentó encenderla. El motor funcionaba, pero la motocicleta simplemente no se movía del lugar. Era como si alguna fuerza invisible la estuviera sujetando. Miró desesperadamente hacia todos lados. No había nadie. Cuando volvió a mirar hacia el frente, el hombre estaba al lado de la motocicleta, inmóvil. No sirve de nada huir, Ernesto. Usted fue elegido. Por fin logró acelerar. Salió a toda velocidad por la carretera. Aún así, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la figura permanecía exactamente a la misma distancia, como si estuviera flotando, sin correr, sin cansarse, sin quedarse nunca atrás. Al llegar a una zona concurrida de Soledad de Graciano Sánchez, entró en una gasolinera. Intentó recuperar el aliento. Sacó el teléfono celular. La pantalla mostraba solamente un único mensaje. Entrega completada. Gracias por aceptar nuestra llamada. Dominado por la rabia y el miedo, arrojó el aparato contra el suelo hasta destruirlo por completo. Después, condujo a toda velocidad hasta la casa de su amigo Arturo. Entró sin pedir permiso y le contó todo lo que había sucedido. Los dos decidieron llamar a la policía. Cuando los policías llegaron, escucharon toda la historia. Para sorpresa de ambos, ninguno de ellos mostró asombro. Uno de los policías simplemente respondió: «No podemos hacer nada». Ernesto y Arturo quedaron confundidos. El policía continuó: «Algunos compañeros intentaron investigar ese lugar hace años. Ninguno de ellos volvió con vida. Desde entonces, nunca más nadie aceptó investigar esa casa». Ernesto sintió un vacío apoderarse de su pecho. En ese momento comprendió que había encontrado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y, desde aquella noche, jamás volvió a hacer entregas cerca del antiguo cementerio municipal de San Luis Potosí.